invito a que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y bueno, hoy llegamos a la conclusión del Sermón del Monte, ese precioso sermón de nuestro Señor Jesucristo. Confío en que el Espíritu Santo use las enseñanzas que hemos venido teniendo para la edificación del pueblo y también para la convicción en fe y arrepentimiento de los amigos. Pero también invito a la iglesia a que siga meditando en las palabras del Sermón del Monte, a que sigan estudiando el Sermón del Monte. Bueno, hoy nos concentraremos, como les decía, en la parte final, y esto es el capítulo 7, versículos 24 al 29, y voy a leer en favor de todos ustedes. Y recuerden, mis hermanos y amigos, esta es la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Hay una frase que se le atribuye al escritor y dramaturgo inglés William Shakespeare, y es la siguiente: no hay nada tan común como el deseo de ser elogiado. Vuelvo a repetirla. No hay nada tan común como el deseo de ser elogiado. Lo que parece referir esta frase de este escritor es que el deseo común de la raza humana o del ser humano es ser reconocido, aprobado o elogiado por sus virtudes, cualidades, por sus apariencias o tal vez incluso por sus bienes. Es decir, por lo que él es, por lo que él aparenta o por lo que él tiene. Muchas veces nos esforzamos demasiado, creo yo, y aquí nos incluimos todos, en ser aprobados, en ser aceptados por los demás. Pensamos mucho en eso, queremos los elogios de los demás. La verdad es que no nos gusta mucho que nos digan nuestros defectos, porque en realidad lo que desea nuestro corazón es ser elogiado, ser felicitado, recibir esa palmada de decirnos: eres muy bueno, estás muy bien y todo lo que tienes es maravilloso. Queremos elogios y felicitaciones. La verdad, ahondando un poquito más, nos preocupa mucho lo que piensan los demás de nosotros. Nos preocupa demasiado. Y creo que en esta sección del Sermón del Monte, que es la parte final, el Señor Jesús nos está llevando a preocuparnos más que por lo que piensan los demás de nosotros, por lo que piensa Él de nosotros, por lo que Él considera acerca de nosotros. El Señor Jesucristo está diciéndole a su audiencia: preocúpense por lo que yo pienso de ustedes. Mejor dicho, preocúpense que cuando llegue el día final, ¿qué será lo que yo voy a decir acerca de ustedes? Esa debería de ser su preocupación, esa debería de ser su estrés. Los que no cruzaron la puerta estrecha, ni anduvieron y recorrieron, el camino angosto, los falsos profetas y los falsos profesantes de Cristo dirán aquel día: Señor, Señor. Pero la respuesta que recibirán será: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. No obstante,
los que hayan confiado en el Señor Jesucristo, los que caminan en fe y arrepentimiento, los que han sido perdonados por sus pecados, sus discípulos, es decir, los que le oyeron y los que le siguieron, los que prefirieron hacer lo que Él les mandó, los que le obedecieron, se les dirá otra cosa: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Una buena pregunta es: ¿qué dirá el Señor Jesucristo en aquel día de usted? ¿Qué consideración tendrá el Señor Jesucristo acerca de usted en aquel día? De allí la importancia de meditar en esta última parte del Sermón del Monte, porque aquí en esta última parte el Señor Jesucristo se va a enfocar en la aplicación del Sermón del Monte. Ya hemos escuchado sus discursos, hemos aprendido mucho acerca del reino, pero el Señor Jesucristo ahora va a invitar a que apliques lo que has escuchado, a que lo lleves a cabo. No basta solo con escuchar, es necesario que lo lleves a cabo, que actúes. Si no, simplemente serán palabras que se las lleva el viento, palabras que quedarán en tu corazón como un bonito poema, pero no como palabras que transformaron tu vida. Se requiere más que escuchar, actuar. Y el Señor Jesucristo lo va a resumir en una hermosa parábola de dos cimientos, de dos hombres que construyen su propia casa, pero la construyen con diferente fundamento. Uno sobre la roca y otro sobre la arena. Y la enseñanza que va a dejar el Señor Jesucristo es muy parecida a lo que nos habla el Salmo 127 en su versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no construye la casa, vanamente, inútilmente trabajan todos aquellos que procuran construirla. Asimismo, el Señor Jesucristo nos enseñará que si tu vida no es construida sobre un firme fundamento o cimiento que es la roca, Cristo mismo, entonces, por más hermosa, por más buena que parezca tu vida en esta tierra, de nada servirá. Será en vano. Todo lo que hayas hecho, todo lo que hayas preparado, todo lo que hayas logrado, todo lo que tú tal vez en algún momento sientas con orgullo que has alcanzado, de nada servirá si tu vida nunca estuvo sobre la roca. Por eso, en este último sermón, en esta sección de la armonía de los evangelios, en este último sermón del Sermón del Monte, hoy veremos: asegúrate de construir tu vida sobre la roca. Asegúrate de construir tu vida sobre la roca. Y voy a dar una primera razón o una manera en la cual debes asegurarte de construir tu vida sobre la roca. Primero, debes ser más que un admirador de Cristo. Debes ser más que un admirador de Cristo. Y voy a hacer un arreglo homilético. Normalmente predicamos de manera consecutiva y en orden los versículos, pero hoy vamos a empezar con la parte final. Vaya conmigo al versículo 28. Y miren lo que dice Mateo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muchos allí en el monte estaban escuchando o habían escuchado todas las palabras del Señor Jesucristo. Diferentes personas de todas las clases e incluso de diferentes localidades. Recuerden que Capernaum y Galilea era una zona muy concurrida por diferentes culturas, por diferentes personas, no solo de Palestina o de Israel, sino de otras partes. Recuerden que estamos en la era del Imperio Romano. Así que muchas personas de diferentes tipos, diferentes clases, diferentes contextos culturales, políticos o sociales estuvieron escuchando el Sermón del Monte. Muchas personas. Ahora, muchas personas, como lo dice Mateo, quedaron muy admiradas de la doctrina, es decir, de la enseñanza del Señor Jesucristo.
La expresión que trata en el griego es que estas personas quedaron atónitas, quedaron en shock. Nadie hablaba como este hombre. Nadie había enseñado lo que Jesús en ese momento les había enseñado. Nunca lo habían escuchado. Y menos de alguien que era muy joven y además de eso que no tenía ningún antecedente ni prontuario académico. No era alguien que había ido a las grandes universidades o bajo los pies de los grandes maestros y rabinos de Jerusalén. Eso era lo sorprendente. Era un carpintero de Nazaret, pero nadie había hablado como él. Nadie había enseñado eso. Ahora, usted y yo sabemos que Jesús es más que un carpintero. Puede que usted crea que Jesús es Dios o no, pero si en algo podemos concordar, es que Jesús es más que un carpintero. Por algo la historia se divide en dos, ¿no? Tenemos que reconocerlo. Tal vez usted, dentro de esta audiencia, dentro de este público, tal vez hayan personas que no reconozcan a Cristo como Señor y Dios. Pero tienen que reconocer que Jesús no es cualquier carpintero. Y si usted ha escuchado el Sermón del Monte, si lo ha leído o ha escuchado nuestras enseñanzas, y algo le ha llamado la atención o le ha cautivado su contenido, la explicación que yo le puedo dar a usted de por qué razón le ha llamado la atención lo que hemos venido enseñando, es porque estas son las palabras no de cualquier persona, sino de Dios hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el unigénito del Padre, el único hombre perfecto, el verdadero Cordero de Dios, el Mesías prometido en toda la antigüedad. No es cualquier persona. Es el único ungido y santo perfecto. Es el Espíritu Santo también hablando a través de sus palabras. Es por eso que el Sermón del Monte impacta. Porque no es cualquier enseñanza, es la enseñanza de Dios hecho hombre. Pero otra de las cosas que admiraban estas personas no era simplemente el contenido de la enseñanza de Cristo, sus palabras como tal, sino también la manera en que enseñaba. Miren el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ahora vuelvo a insistir, la autoridad de Cristo no es la de cualquier maestro o rabino. Mi autoridad no es ninguna si no proviene de la palabra de Dios. La autoridad de Cristo es per se en su persona. Él es creador, Él es el Señor, Él es el rabino por excelencia. La manera de hablar de Cristo era propia, no ajena, no copiado de otros maestros. Él es el auténtico gran maestro, rabino de rabinos. No eran pensamientos ajenos, ni ideas ajenas, sino propias. Aquí la expresión como alguien que tiene autoridad se refiere como a alguien que tiene poder. Y la nota comparativa nos aclara a qué se referían esa admiración de la autoridad de Cristo. No como los escribas, los grandes doctores de la ley, los grandes académicos de las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos eran diferentes a Cristo. No se comparaban a Él y las personas lo notaban. Las personas se daban cuenta y había una razón principal. La mayoría de los rabinos, o en cierta manera todos los rabinos de la época de Cristo, siempre decían, tal maestro antiguo dijo esto acerca de la palabra de Dios. Pero a Cristo no está citando a ningún maestro antiguo. Cristo está citando directamente la palabra de Dios y Él mismo está enseñando con sus propias palabras. Y eso es autoridad. Autoridad. Él es el único lleno de gracia y de verdad. No es solo el poder de hablar, sino además de hacer realidad lo que dijo. Cristo no es solamente alguien que hacía demagogia con sus discursos. No, Él llevó a cabo lo que predicó. Si usted tal vez dice, el Sermón del Monte no lo puede vivir nadie, mire a Cristo. Mire la persona de Jesús, Él sí lo vivió. Él sí lo llevó a cabo. Cristo en su humanidad fue ungido por el Santo Espíritu en su bautismo, como ya lo vimos, para cumplir con aquella tarea. Ser el hombre perfecto que llevaba a cabo el verdadero Sermón del Monte, que de verdad cumplía con toda la ley. Es el más sabio de los hombres, es el más glorioso,
el majestuoso, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, ante el cual toda rodilla se tendrá que doblar. Él es superior, superior. Y eso lo notaba la gente. La gente notaba eso. La gente se daba cuenta de que no era alguien igual a los demás. Y esto es importante en la conclusión del Sermón del Monte. Ahora me refiero a ustedes. ¿Usted cómo ha escuchado el Sermón del Monte? ¿Cómo lo ha leído? Tal vez se ha asombrado de las palabras y la enseñanza del Señor Jesucristo. Tal vez has admirado estas enseñanzas y has comprendido que son únicas por encima de cualquier filosofía o ideas. ¿Cómo has asimilado tú el Sermón del Monte? ¿Cómo has estado atento a sus enseñanzas? Ahora, ¿qué concluyes del Sermón del Monte? ¿Qué piensas ahora de la persona de Cristo? ¿Lo admiras? Bueno, la verdad es que para construir una vida sobre la roca, quien es Cristo, no simplemente puedes admirar a Cristo. Tienes que rendirte a Cristo. Amén. Tienes que rendirte a Él. No es solo admirar. Cristo tiene muchos admiradores, pocos discípulos. Cristo tiene muchos admiradores, pero pocos discípulos. Para construir tu vida sobre la roca, tú tienes que ser más que un admirador de Cristo. Tienes que ser un discípulo. Esa es la primera forma o manera de construir la vida sobre la roca. Ahora vamos a ver la segunda. Debes escuchar y hacer. Debes escuchar y hacer. Ser sabio y no necio. Debes escuchar y hacer. Ser sabio y no necio. Y aquí sí les voy a pedir que volvamos al inicio, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, noten allí. Ahora vamos al versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, a ambas personas Cristo las tendrá o las asimilará, las comparará, las tendrá en su concepto de una o de tal manera. Miren que hay una clasificación, pero en primera instancia el Señor Jesucristo habla de cualquier persona. Esta es una referencia a que todas las personas, desde los niños hasta los ancianos, necesitan escuchar las palabras de Cristo. Cualquiera. Eso se refiere a todas las personas. Pero también todas las personas deben obedecer a las palabras de Cristo. Es decir, todas las personas están llamadas a no ser simplemente admiradores, sino discípulos de Cristo. Escuchar sus palabras y obedecerlas. Por eso Él hace esta comparación. Él dice, cualquiera que las oye y las hace, o cualquiera que las oye pero no las hace, tendré mi concepto, mi pensamiento acerca de esa persona. Ahora, como ya les he dicho, muchas personas quedaron encantadas con el mensaje del Señor. Otros tal vez quedaron confundidos, pero interesados. Es una nueva filosofía, es un nuevo pensamiento. Es interesante, no entiendo muy bien eso de ser pobre en espíritu. Es como contradictorio, pero es interesante. Queremos escuchar más acerca de ese hombre. Tal vez otros de una vez lo despreciaron, como muchos maestros de la ley. ¿Quién se cree ese? ¿Cómo va a hablar de esta manera? ¿Acaso tiene mejor autoridad que nosotros? Y tal vez otros quedaron aferrados a él y le vieron como el Mesías. Quedaron no solamente admirados, sino que quedaron ligados a Cristo. Como Mateo y los demás discípulos vivirán, ellos oirán su voz y le seguirán. Así que esta enseñanza del Sermón del Monte, que generó mucho impacto, pero si algo podemos hacer a la luz de lo que el Señor Jesucristo empieza a decir, es separar la audiencia en dos bandos. No hay que hacer una clasificación muy específica o muy diversa, sino a separarla en dos bandos. Los que escuchan y hacen, y los que escuchan pero no hacen.
Es una clasificación simple. Y dice, a los primeros, a los que escuchan y hacen, los voy a tener por prudentes, sensatos, sabios. A los que escuchan, pero no hacen, los tendré por insensatos, necios, tercos. Esa es la clasificación que hace. Ahora, ¿cuáles son las palabras claves? Oír y hacer. Esas son las palabras claves. Estas son las palabras claves que diferencian a un bando del otro en lo que piensa Cristo acerca de la gente. Recuerden, ese deseo de saber qué piensan los demás de mí. Bueno, el Señor nos está llevando más bien a pensar y considerar qué piensa Él de nosotros. ¿En cuál bando nos ubicamos? Así que el Señor Jesucristo pone dos palabras claves. Oír, ¿cierto? Y oír se refiere a prestar atención, a escuchar atentamente, pero a tener una disposición de actuar conforme a lo que escucho. Eso es como cuando los padres hablan a sus hijos. Ellos desean que ellos escuchen, oigan atentamente, pero oír atentamente no es decir, sino estar dispuesto a hacer. ¿Cierto? Y la otra expresión se refiere a actuar. Así que actuar ya se refiere a, no te quedes allí con la disposición, haz. Sí, puedo estar escuchando con la intención de hacer, pero no necesariamente hacer. Me quedo ahí detenido. Cristo está diciendo, no, actúa. No te quedes allí lamentándote de que el sermón del monte parece ser algo muy elevado. Actúa. Tienes que actuar. Pon en práctica. Si no lo haces, vas a ser como un necio insensato. Miren las dos palabras claves. Escuchar o oír, y la otra, actuar o hacer. Esas son las dos palabras claves. Dependiendo cómo usted relacione ambas, usted está en un bando o está en otro bando. El bando de los prudentes y sabios y el bando de los necios y tercos o insensatos. Muy bien, pero vamos entonces a la ilustración que usa el Señor Jesucristo para explicar por qué razón Él divide a su audiencia en dos bandos. ¿Por qué a uno los considera prudentes o sabios y a otros los considera insensatos o necios? Y Él usa una hermosa parábola. Voy a volver a leerla. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, el Señor Jesucristo, recuerden que era carpintero. Su profesión era carpintero. Su oficio lo aprendió como hombre de su padre putativo, de José, quien también era carpintero. Ahora tenemos la imagen de un carpintero como aquel que hace muebles pequeños. En su ebanistería él trabaja, moldea muebles pequeños, pero en la antigua Palestina el carpintero no simplemente hacía muebles pequeños como mesas, sillas o cualquier otra decoración, sino que también era alguien que era experto en materiales como metal y piedra. Y sobre todo, se le pedía muchas veces que ayudara en la construcción de las casas. ¿Por qué? Porque era el encargado de hacer los marcos de las puertas, los marcos de las ventanas, así que el carpintero tenía mucho conocimiento acerca de la construcción de viviendas. Era alguien experto en eso. Así que el Señor Jesucristo, como carpintero, tiene una gran sabiduría acerca de la construcción de viviendas, de casas. Y aquí en la Palestina antigua, recuerden que era una zona desértica, tenemos muchos escenarios de una hermosa
paisaje planito, arenoso, hermoso. Y eso es lo que se ve normalmente. Pero cuando llega el invierno, debido a su relieve plano, vienen las grandes lluvias, los grandes ríos y provocan inundaciones. Así que crear una casa o fabricar una casa, construir una casa, no era simplemente llegar y poner allí las 4 paredes, por llamarlo así, ponerle el techo, sus ventanas, sus puertas y ya tenemos casa. El Señor Jesucristo aquí va a apelar a la sabiduría humana. Construir una casa no es tan sencillo, no es tan fácil. Hoy en día podemos ver que incluso a pesar del avance de la ciencia, de la ingeniería y la tecnología, construir una casa requiere de esfuerzo, requiere de trabajo, de sabiduría. Y no cualquier persona está calificada para construir una casa por más sueños que tenga. Ahora, una casa representa muchas cosas para una persona. Tiene invertido allí su dinero, el esfuerzo de su trabajo, su tiempo, sus energías e incluso los sueños. Los sueños de tener un techo donde poder estar seguro o abrigado junto a su familia, junto a sus seres queridos. Pero ahora vemos entonces, bajo ese preludio, vemos entonces el escenario de 2 personas. 2 personas van a construir su casa. Vamos a ver el primero. Ese primer hombre es alguien que construye su casa sobre la roca. Y el Señor Jesucristo lo llama prudente. ¿Por qué es prudente y sabio? Porque es alguien que calcula primero. Es alguien que se toma muy en serio el proyecto que va a hacer. Él revisa su presupuesto, él ahorra sus recursos, él se asegura que su inversión no fracase con el tiempo. Él sabe muy bien que no es cualquier cosa. Así que este hombre se toma el tiempo no simplemente de encontrar el terreno que parece muy hermoso superficialmente, sino que empieza a cavar y a cavar profundamente hasta encontrar terreno firme, terreno rocoso, algo que nunca se mueve, algo que es fuerte. ¿Para qué? Para asegurarse de que su casa no será destruida. ¿Es más difícil y costoso? Por supuesto que sí. Es más difícil. Es más costoso. Cavar profundamente, retirar material, invertir tal vez en personas que le ayuden, en jornaleros para eso, toma un poco más de tiempo, porque tienes que gastar tiempo en poder cavar profundamente para poder encontrar ese cimiento. Pero ese cimiento tiene que ser encontrado duro, inamovible. Él sabe que de eso dependerá el futuro de esa casa. Si será estable o no será. Ahora, las dificultades que enfrentará esa casa, las típicas, todo tipo de dificultad ambiental y de la naturaleza. Ríos, lluvias, vientos. Se refiere a las fuerzas de la naturaleza que normalmente azotarían a una edificación. Los vientos golpean, el río llega, las aguas llegan, pero la casa se mantiene firme. ¿Por qué? Porque le dedicó tiempo a encontrar un buen cimiento. La roca. Ahora vamos al otro hombre. Y ese hombre es uno que tiene los mismos sueños, los mismos deseos de construir su casa. Pero el Señor Jesucristo lo llama insensato, cabeciduro. La roca que no puede encontrar abajo la tiene en su cabeza. Cabeciduro, terco. Sabe muy bien que no construir sobre una roca implicará un gran riesgo, pero aún así asume el riesgo. ¿Y lo asume por qué? Bueno, porque tal vez su propia opinión vale más, su propio orgullo, su amor al yo. Él prefiere no cimentar de la manera en que le sugieren para evitar riesgos, sino de su propia manera. No escucha consejo. Él prácticamente dice: yo soy el dueño de mi casa, yo hago como yo quiera, y si mi casa va a ser superficial, pues yo asumiré los riesgos. Al fin y al cabo es mi casa.
Mi hermano y amigo, yo espero que usted está haciendo la analogía. El Evangelio le dice a una persona, debes cambiar tu vida rindiéndote a Cristo. Pero tal vez esta persona dice, yo veré, es mi manera, yo veré si habrá infierno o no, pero es mi vida. Bueno, este hombre empieza a construir su casa de esta manera. Él prefiere tomar más tiempo en otras cosas. En otras cosas tal vez como la decoración. Sí, unas bonitas ventanas, buena decoración, un buen techo que se vea hermoso. Mi casa tiene que parecer la mejor del sector. Así que él se desgasta más bien en eso. Decoración, acabados. Eso es lo hermoso, lo que aparenta. Eso es mejor. Así que él lo que hace es no excavar, sino que simplemente construye sobre la arena. Menos dificultad, menos costo, menos tiempo, menos sacrificio. ¿Y qué pasa? Llegan las mismas dificultades de la anterior casa. Los ríos, los vientos vienen y azotan contra él. ¿Y qué pasa con la casa? Cae. Y la expresión del Señor Jesucristo es: genera grande ruina. Y fue grande su ruina. Es un gran desastre, es una gran destrucción. Usted puede tan siquiera volver en la historia y recordar lo que fue las caídas de las Torres Gemelas. 2 grandes torres caen. Y esto generó una gran destrucción. No solamente material, no solo económica, sino de vidas. La grande ruina que se genera es demasiada destrucción. Es una catástrofe, pero todo lo perdió porque fue insensato. Prefirió lo inestable, prefirió lo superficial, prefirió lo más fácil. Muy bien, esa es la parábola. Ahora, ¿cuál es su significado? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere decir? Bueno, cuando comparamos las dos imágenes, y aquí le voy a pedir a usted, y esa es la intención de lo pedagógico, que son las parábolas, es que usted se imagine la escena. Piense en las dos escenas. Tenemos a los 2 hombres. El uno cava, encuentra la roca y edifica su casa allí. El otro simplemente la pone sobre la arena. Pero resulta que vienen los vientos, las aguas, cae una de las casas. Y usted ve el lamento y el lloro de esa persona. Esa es la imagen. Esta imagen la puede entender hasta un niño. Hasta un niño lo puede entender. Y no es que estoy subestimando la inteligencia de los niños, sino que un niño puede entender esa imagen. Joseph Jacobs publicó una historia o un cuento que fue muy popularizado por Walt Disney, conocido como Los 3 cerditos. Se desconoce su autor. Y no sabemos si el autor se basó en la parábola de los 2 cimientos del Señor Jesucristo, pero nos deja muy clara la enseñanza. Hay 3 cerditos hermanos y los 3 quieren construir su propia casa, pero los 3 tienen diferente enfoque, diferente trabajo, diferente energía. Los 2 primeros, los 2 menores, construyen su casa con paja y el otro con madera, inestable. Mientras que el tercero, el mayor, prefiere construir con buenos materiales, ladrillos, soportar bien la casa. Sabemos el final de la historia. Llega el mismo lobo, sopla a las 3 casas, las 2 primeras son derribadas. Y si no fuera por la tercera casa, el lobo hubiera comido como en diciembre 2 cerditos de las primeras 2 casas. La historia parece finalizar con un buen final, valga la redundancia, ¿cierto? Al fin y al cabo, la tercera casa sirvió para poder hospedar a los 3 cerditos. Ahora, el punto es que el Señor Jesucristo no está hablando aquí de una parábola que es simplemente una fábula para que usted entienda la moraleja, sino que está hablando de su vida. Y la decisión que usted tome de escuchar hacer o de escuchar y no hacer
implicará para usted o una gran bienaventuranza o una gran tragedia, una gran ruina. Lo que el Señor Jesucristo está mostrando aquí, figurativamente, ilustrativamente, es que cada casa es la vida de cada persona. Y hay personas que al escuchar el Evangelio y llevar a cabo el deseo de ejecutar las obras del Evangelio, edifican sobre la roca. Pero hay personas que escuchan el Evangelio, escuchan el Sermón del Monte y no lo practican, lo admiran, reconocen que es una buena enseñanza, pero no lo llevan a cabo. Construyen sobre la arena. Y lo que el Señor Jesucristo está diciendo es: usted podrá construir una casa hermosa, con los mejores acabados, los mejores materiales de adorno, tal vez sea la más hermosa de su cuadra. Pero si su cimiento y su estructura, su fundamento no es seguro, no importa lo hermosa que sea, en cualquier momento caerá y traerá estragos para usted, mi querido hermano y amigo. Su vida puede estar adornada por muchas cosas: títulos, hermosura física externa, tal vez gran profesionalismo, tal vez riquezas. Podrá estar adornada incluso de cosas banales y grandes placeres. Y al no estar sobre la roca que es Cristo, de nada servirá. Todo lo perderás. ¿Quién o qué es la roca? Cristo es la roca. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice el apóstol Pablo, hablándole a los cristianos en Éfeso: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, del reino de los cielos, y miembros de la familia de Dios, edificados, noten la ilustración de Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, sus enseñanzas, sus instrucciones, como los apóstoles de Cristo y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: ustedes ahora ya son ciudadanos del reino de los cielos, son familia de Dios, son como un edificio. El fundamento, la plataforma, la base, lo que está allí en el suelo, son los apóstoles y los profetas, sus enseñanzas, sus directrices, sus instrucciones. Pero lo que sostiene a los apóstoles y profetas, y por ende a todo el edificio, es la roca angular, la piedra angular. Es sobre Cristo que se debe edificar la iglesia. Amén. Solo sobre Cristo, solo sobre sus enseñanzas. Es en los fundamentos en el fundamento de los apóstoles, en el fundamento de los profetas. Pueden llegar vientos recios contra la iglesia, pero si está en la roca, en la piedra angular, ella permanecerá firme, no caerá. La roca es el Evangelio y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La persona de Cristo. Unos deciden cimentar su vida en Cristo. Eso es lo que dirá el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro. Miren lo que dice el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 4. Y aquí, si algo deja claro Pedro, es que él no es la Petra. Es decir, él no es la roca sobre la cual se cimenta la iglesia, como dice el catolicismo romano. La piedra es Cristo, Él es la roca. Miren que es el mismo apóstol Pedro quien lo deja claro. Primera de Pedro 2:4 dice: acercándoos a Él, hablando de Cristo, piedra viva, desechada ¿por quién? Ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de ¿quién? De la piedra, de Cristo. Esta es la piedra que desecharon los edificadores. Pero esta es la piedra sobre la cual se construye la vida del cristiano. Ahora vamos a la aplicación. Ya hemos visto entonces la parábola, su significado. Ahora vamos a la aplicación. Volvemos a las dos palabras claves: escuchar y hacer. Escuchar y hacer. Primero, debemos asegurarnos de escuchar las palabras de Cristo, no la de los falsos maestros, no nuestra propia voz, sino la enseñanza de Cristo, la Biblia. Como el apóstol Pablo lo dijo, esta es la palabra profética más segura. No hay otra. No son los sueños o visiones de muchos charlatanes de hoy en día. No son las famosas profecías de muchos que se hacen llamar hoy profetas o apóstoles. Es la palabra de Dios, es la Biblia. Esta es la palabra profética más segura. Usted debe procurar de inundar su mente, su corazón, su vida de la palabra de Dios, de las buenas enseñanzas de la palabra de Dios, de la enseñanza correcta del Evangelio. Conocer el Evangelio, conocer a Cristo, conocer al Padre Celestial, conocer al Santo Espíritu, quien a la final nos lleva a toda verdad, es decir, a la palabra. Hay que escuchar, asegúrese de escuchar las palabras de Cristo y no las otras. No escuche ni siquiera su propia voz. El canto de las sirenas dice: escucha lo que hay en tu interior. La palabra dice: tu corazón es engañoso, más que todas las cosas. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Segundo, hacer. Es necesario que escuchemos las palabras de Cristo, nos aseguremos que son sus palabras, pero nos debe llevar a acciones. Debemos actuar conforme a lo que Jesús nos ha enseñado. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13 que si tú tienes muchas obras, pero en realidad no tienes amor, es decir, no has conocido a Cristo, no tienes la fe genuina, de nada sirve. Pero también Santiago dice en su carta que si dices creer en Cristo, creer en el Señor, tener fe y tus obras no lo muestran, entonces más bien tu fe es muerta. No es solamente escuchar, es actuar. Y ha sido siempre el llamado de Dios a través de las Escrituras. Si usted va a Ezequiel capítulo 33, versículo 30, usted va a observar lo que Dios le dice al pueblo de Israel a través de su profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 33, versículo 30, miren lo que dice el profeta. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Está hablando aquí Dios de cómo Ezequiel predicaba y muchos de sus compatriotas se reían, se mofaban, sin embargo iban donde él. Vengan, que es profeta de Dios. Vengan, que es palabra de Dios. Y dice el versículo 31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las ¿qué? Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Dios siempre ha llamado la atención de su pueblo a no ser simplemente oidores. Eso es lo que enseña Santiago. Si usted va conmigo a la carta de Santiago, capítulo 1, Santiago en su corazón de pastor, como pastor, va a exhortar a la iglesia y les va a decir
En el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La aplicación práctica de Cristo es: escucha y hace. Escucha y actúa. Y llegando al final del Sermón del Monte, entonces la enseñanza aplicativa sería: conoce el Sermón del Monte y actúa conforme al Sermón del Monte. Escucha las palabras de Cristo en el Sermón del Monte y vive las enseñanzas de Cristo en el Sermón del Monte. ¿Y cómo podemos hacer eso? Usted dirá: pastor, ¿cómo puedo aprender o escuchar las palabras de Cristo, memorizarlas y a la vez actuarlas o llevarlas a cabo? Lo primero, mi querido hermano y amigo, es conocer la vida del Señor Jesucristo. Interésese por conocer la persona de Cristo, de estudiar los evangelios, conocer quién es Cristo, cómo actuó Cristo en su humanidad y cómo nos da ejemplo de vivir el Sermón del Monte. Entre más usted conozca la persona de Cristo, usted va a ver cómo llevar a cabo el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo en su vida ministerial aquí en la tierra sanó a los enfermos, expulsó a los demonios, demostrando su amor, misericordia, su compasión como gran pacificador. Y eso lo veremos en la continuación de la armonía de los evangelios. Veremos cómo el Señor Jesucristo en su vida será perseguido, pero con mansedumbre responderá a sus detractores. Sin menoscabar su deseo y hambre o sed de justicia, Él será manso y exhortará también con vehemencia los pecados de los otros. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo con amor honrará a la mujer sin tratarla como un objeto sexual, dignificándola. Cómo su limpieza de corazón, su corazón limpio y su santidad será tan evidente de tal manera que sus enemigos no podrán redarguirle de pecado. Cómo Cristo va a contener la ira pecaminosa sin insultar ni lastimar a nadie a pesar de los ataques de otros y sus imprudencias. El Señor Jesucristo nos va a mostrar el amor hacia los enemigos, porque Él murió no por sus amigos, sino que murió por nosotros pecadores, enemigos de Dios. Usted puede ver en la vida de Cristo cómo Él obrará con misericordia, haciendo obras de misericordia, más que limosnas, multiplicando los panes y los peces para alimentar a multitudes por su compasión. Va a ver a las personas y las va a tener como un pastor cuando siente compasión de ver a las ovejas dispersas. Demostrará su amor a Dios el Padre, entregándose siempre en oración. Usted se va a dar cuenta en la vida de Cristo cómo su corazón no va a estar seducido por los placeres de este mundo. Ya resistió la tentación. Satanás le ofreció los placeres y las glorias de este mundo. Y Él respondió: escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vas a mirar el corazón de Cristo con contentamiento. Sí, porque Él, siendo el más rico, se hizo pobre y no tuvo dónde recostar su cabeza. Mas Él con contentamiento fue hasta la cruz. Cómo Cristo guardó sus ojos y cómo puso su confianza y nunca estuvo ansioso ni afanado, pues Dios el Padre siempre fue su proveedor. Miremos y observemos en la vida de Cristo cómo caminó el camino estrecho. Cristo no cruzó una puerta amplia ni un camino amplio. Cristo caminó el camino estrecho.
Ese camino estrecho lo llevó a la cruz, al suplicio de una falsa acusación, de un juicio injusto y una sentencia despiadada. Tuvo que cargar su cruz y llevarla al Calvario. Pero lo que más lo llevó a sufrir fue la ira de Dios sobre sus hombros en la cruz. Mas Cristo tomó la copa de la ira de Dios por el pecado por el cual no debía pagar. Cuando usted mira a la persona de Cristo, usted ve el mayor ejemplo de vivir el Sermón del Monte. Así que mi llamado, mis queridos amigos y hermanos, es conocer la persona de Cristo y actuar como Cristo. Pero concluyendo el Sermón del Monte, en un momento dado en Corea, un misionero va a un lugar allí en Corea y es abordado por un hermano cristiano quien le da su testimonio de cómo el Señor ha transformado su vida. Y él le dice: yo conozco el Sermón del Monte, me memoricé palabra por palabra. Así que este creyente le dice al misionero todo el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, todo el Sermón del Monte se lo dice. Y el misionero con amor le dice: mira, muy bien, ahora debes de llevarlo a cabo. Le dice: mi querido misionero, resulta, y le voy a explicar cómo lo memoricé. Cada vez que intentaba memorizar tantos versículos se me olvidaban muchas palabras, no era capaz. Así que cambié la estrategia. Tomé cada versículo y uno por uno lo memoricé, pero apenas aprendía un versículo, iba y lo ponía en práctica. Por eso memoricé cada palabra del Sermón del Monte. No es solo escuchar, no es solo memorizar, sino actuar. Pero la mayor forma, o mejor dicho, la mejor manera de que podremos llevar a cabo el Sermón del Monte es con rendición. Amén. Volvamos al inicio. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los misericordiosos. Tenemos que volver al inicio. Usted no podrá vivir el Sermón del Monte si usted no rinde su vida a Cristo. Si usted no clama al Padre que le perdone y que el Espíritu Santo haga de usted una nueva criatura. Pero si usted viene con pobreza en espíritu a Cristo, a Dios el Padre, llorando por su pecado, rogando por misericordia, Él le dará el reino de los cielos, consolará sus lágrimas y le dará misericordia eterna. Pero una vez nos hemos rendido a Él, y aquí hablo a mis hermanos en Cristo, tenemos un gran privilegio, y es que somos unidos a Cristo nuestro Señor. La vida cimentada en la roca siempre permanecerá, porque siempre estará sobre la roca. ¿De dónde viene la fuerza para que el cristiano pueda resistir los ríos, las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones? ¿De dónde? De la roca. Como los pámpanos pegados a la vid, usted puede resistir, mi hermano, porque está pegado a Cristo. Amén. Está unido a Cristo. La unión con Cristo no solo me da a mí el privilegio legal de ser justificado, de que el Padre ya no me vea con ira, sino que también me da la gracia para vivir para su gloria en santidad. Es estar unido a Cristo. Pero esa unión con Cristo se experimenta porque el Espíritu Santo mora en nosotros. La llenura del Espíritu Santo. Berkhoff dice acerca de la tercera persona de la Trinidad:
Él es el que hace morada en el corazón de los creyentes, el que los separa para Dios y el que los limpia del pecado. Mi hermano, usted ahora puede tener una vida cimentada en la roca y llevar a cabo el sermón del monte porque el Espíritu Santo mora en usted. Amén. Es el Espíritu Santo el que mora en usted. El apóstol Pablo dice que ahora nuestros cuerpos, los que hemos creído en Cristo, tenemos un cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Moramos con Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y usted puede llevar a cabo el sermón del monte, no con perfección, pero sí con integridad, porque el Espíritu Santo mora en usted. Y simplemente déjeme traerle a colación algunas acciones en las cuales usted ve al Espíritu Santo en su vida actuando. Cuando su servicio al Señor y a los demás lo hace con amor, esmero y pasión, pero recibe críticas que no buscan ayudarle, sino demostrar que usted no sirve, el Espíritu Santo lo lleva a usted a guardar silencio, con humildad, y a no reaccionar con desprecio o a defender su causa. Lo lleva a soportar. Cuando su familia o sus amigos lo critican porque no frecuenta ya los lugares de antes, porque ya no va a las rumbas, porque ya no se emborracha, porque ya no es el borracho de la cuadra, y usted se goza en el Señor, a pesar del desprecio de los demás, es el Espíritu Santo en usted. Amén. Cuando generosamente usted no piensa solo en su vida, sino que de lo que tiene en su bolsillo aparta para ayudar al más necesitado. Cuando lucha contra el egoísmo y no busca acaparar todo, sino mejor compartir, porque es mejor dar que recibir. Es el Espíritu Santo en su corazón. Cuando preserva su corazón de malos pensamientos, cuando se niega a mirar a aquella mujer o a aquel hombre que no es su esposa ni es su esposo, es el Espíritu Santo en usted. Cuando en el computador o en su celular le aparece una imagen indebida, pero usted inmediatamente la cierra y al verse tentado va en oración a clamarle al Señor que le dé fuerzas, es el Espíritu Santo en usted. Cuando usted ora por aquella persona que le ha ofendido, que la mira a usted o lo mira a usted con desprecio, que ya no lo volvió a saludar, que ya lo mira a usted feo, pero usted va y así le cueste, ora por ella. Cuando usted la sigue saludando y le sigue mostrando amor, cuando incluso le da a aquel que le ha robado a usted, no es sus fuerzas, no es usted, es el Espíritu Santo en usted. Cuando usted ama a aquel que le ha odiado toda la vida, que le ha hecho tanto daño, que lo ofendió y lo decepcionó, es el Espíritu Santo en usted. Cuando usted cumple sus promesas, respeta sus contratos, cuando hace sus negocios con honestidad, porque usted ha dado su palabra y el Señor le ha dicho que tu sí sea sí y tu no, no, es el Espíritu Santo en usted. Cuando no buscas la venganza ni sacarte la espinita aunque te dolió mucho lo que te hicieron. Cuando hospedas a alguien y le atiendes como si fuera la persona más amada del mundo. Cuando buscas a Dios en oración permanentemente porque no concibes dar un paso sin su dirección. Cuando trabajas en tu empleo para la gloria de Dios, eres honesto con tu jefe y laboras con alegría a pesar de las cargas. Cuando pones tu dinero para el servicio de Dios y la extensión de su reino, con mucho o poco, pero con alegría. Cuando eres tardo para criticar y primero miras la contaminación de tu propio ojo para con amor y mansedumbre corregir a tu hermano. Cuando evangelizas a otra persona y le invitas a que cruce la puerta estrecha,
A pesar de que se burlen de ti, tú sigues insistiendo que crucen la puerta estrecha y que caminen el camino angosto. Y a pesar de que no te escuchan, tú sigues orando por ellos, sigues hablándoles de Cristo. Allí, mi hermano, es el poder del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Y así podría seguir todo el día. Pero solo haga una cosa: memorice las palabras del Sermón del Monte y haga. Memorice y haga. Asegúrese de que su vida esté construida sobre la roca. Que el Señor bendiga a la iglesia. El Señor nos ha dado una gran bendición al poder estudiar el Sermón del Monte. Ahora lo hemos escuchado, lo hemos aprendido. Nos corresponde actuar y ponerlo en la práctica. Que el Señor nos bendiga en tal tarea. Vamos a orar.